buenos días, muchas gracias por estar ahí de nuevo. En el día de hoy vamos a seguir comentando una serie de estos programas. Hoy terminamos ya por fin sobre las preguntas que nos podemos hacer para saber órgano a órgano y meridiano a meridiano cómo podemos estar o cómo podemos saber si el cuerpo nos funciona bien o nos funciona mal. Evidentemente, pues saber cómo nos funciona en ese sentido. Hoy vamos a hablar sobre este meridiano de triple recalentador. Es un meridiano que ustedes ya conocen, va desde la mano por todo el brazo y termina en la cara. Luego lo repasaremos otra vez, ¿no? No tenía ninguna representación física en el cuerpo. Se le llamaba un meridiano misterioso porque no se sabía exactamente cómo funcionaba de una forma científica, digamos así. Entonces se le llamaba meridiano santo porque funcionaba, estaba muy relacionado con nuestra forma de pensar y forma de actuar. Era como un vigilante, ¿no? En el que, para que nos vayamos entendiendo y ya de paso recordando, su máxima actividad en cuanto a su horario energético era desde las 9 hasta las 11 de la noche, hora en que normalmente estamos en casa y hacemos balance de toda nuestra actividad, tanto física como psíquica del día. Todo ese era un meridiano que servía para ordenar todos los materiales metabólicos producidos durante todo el día y limpiar el cuerpo en general. Otra función, o quizá la función más importante, radicaba en eliminar y olvidar el estrés, tanto físico como psíquico. Podríamos decir que era como aquellas reglas que hacíamos, esa última regla final, para ver si nos salían todas las cuentas al final del día, ¿no? Era como nuestro repaso, a grosso modo, y en el que nos ayudaba a eliminar todas las cosas, ¿no? Quiero decir, tanto las ideas o esas obsesiones, como después que a esa hora, cuando estamos ya más tranquilos en la casa, pues nos ayuda a soltar amarras, ¿no? Entonces haciendo balance para eliminar ya todo lo que nos sobra. Este meridiano de triple recalentador, los ancianos daban con cierta similitud al mono, ese animal, o en el conjunto de los 12 meridianos con los 12 animales que íbamos comentando también en programas anteriores. Y recordamos que ese mono, como animal que no tiene pelo en la cara, pues que tenía fácil, se agarraba muy bien con las manos, incluso con el rabo, por las ramas, pero enseguida se soltaba también, ¿no? Tiene la capacidad para imitar mucho y bien, de tal manera que aprende muy pronto, pero también olvida muy pronto. Yo también les decía que si íbamos al zoo y nos quedábamos mirando pues, a una jaula de cualquier mono, por muchísimos problemas que tengamos, si nos lo quedamos mirando, ya no podemos pensar absolutamente ninguna cosa. Incluso esa preocupación desaparece momentáneamente y nos quedamos como ahí mirándolo, nubilados, pero ya no somos capaces de pensar nada, como que olvidamos momentáneamente todas las cosas, ¿no? Tanto buenas como malas, preocupaciones, obsesiones, todo lo que ustedes quieran. Entonces que los ancianos decían que mirar al mono estimula este meridiano de triple recalentador. Entonces, para tener una buena salud y de una forma natural, quiero decir, que para ejercitarnos en este sentido, para encontrarnos bien, hombre, por supuesto que yo les recomendaría que fueran al zoo. Si van andando, mucho mejor. Y pueden ustedes probar a mirar estos monos
a ver si notan la sensación que yo les estoy comentando. ¿Por qué? Porque seguramente echarán muchas cosas fuera, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de aquella salud mental, que yo no la veía como la inmensa mayoría de las enfermedades mentales, como que están dentro de la cabeza y tienen que ver con unos datos bioquímicos, aunque evidentemente los hay, pero no se les da, bueno, yo no les doy la importancia real, sino que teniendo todos los meridianos más o menos equilibrados de acuerdo a su función, y nosotros respetando, conociéndolos bien, pues entre lo que ellos tienen que hacer y lo que hacen realmente, como yo les decía, no hay mucha distancia. Entonces aquí dentro van a caber muy pocas cosas, incluidas las cosas más negativas, ¿no? Pero si este espacio entre lo que debemos de hacer y lo que hacemos se va agrandando, ahí van a caber muchísimas, y tal y como están los tiempos, pues no van a ser muy agradables. Entonces yo les decía que este recalentador, este triple recalentador, servía muy mucho para echar cosas fuera, como pues como una depresión, ¿no? Las tan traídas y llevadas depresiones endógenas que cada día pienso que van aumentando más por las características de las actividades que vamos llevando y cómo va el mundo y lo que vemos y lo que escuchamos, lo que nos va pasando en definitiva, ¿no? Entonces, nosotros también decíamos que estas depresiones era como un estreñimiento, pero en lugar de ser un estreñimiento de intestino grueso, pues era un estreñimiento de la cabeza, por la incapacidad de echar esas cosas fuera, por la incapacidad de olvidar las cosas y también por la incapacidad de, al no olvidarlas, tampoco perdonarlas, de tal manera que esto se va hinchando, va dando vueltas en la cabeza y nos enturbia muchas veces el pensamiento y la actitud normal. Bueno, esto más o menos es para relacionarlos, para darle cierto cuerpo físico a todos los órganos y meridianos que nos recorren el cuerpo, para que ustedes se hagan una idea de cómo funcionan o qué característica, para, imaginando un poco, comprenderlo un poquito mejor. Bien, entonces, ¿qué preguntas nos podríamos hacer para saber cómo se encuentran nuestros triple recalentadores? Entonces, lo que yo hago normalmente, o lo que hacemos normalmente, es en las anamnesis de una consulta, de una actividad profesional, pues preguntar cómo se levanta por las mañanas, o si se levanta bien, descansado, y algún rasgo físico es si tiene los párpados o los pómulos inflamados. Si tiene edemas es, bueno, pues cuando hay hinchazón en alguna parte del cuerpo, o incluso hay un hinchazón general, normalmente por no poder echar líquidos fuera. Entonces el triple recalentador es fundamental. Si tiene dolor en el lóbulo de la oreja o en los pómulos, si suda mucho, si sudan mucho las axilas. Yo les decía también en ese sentido que las axilas tenían mucho que ver en cuanto a ese meridiano de pericardio, que sí que tenía representación orgánica en el cuerpo. Si tiene alguna vez la sensación de que se le hincha el vientre, si tiene flatos, si tiene dolor de vientre, si ha tenido alguna vez otitis como inflamación del oído, muchas veces también si tiene sensación como de pitidos, que nunca se sabe por qué, porque no tiene, muchas veces habrán tenido pitidos dentro del oído, y haciendo un montón de pruebas, pues no hay ninguna característica física que lo pueda dar esa significación, ¿no? Si ha tenido alguna vez sensación como que dentro del oído
tiene como una corriente de agua, ¿no? Como si tuviese agua dentro de los oídos. Si tiene sensación de hinchazón o dolor de laringe. Si se le seca mucho la lengua. Si tiene mucha sed, lógicamente. Si ha tenido alguna vez sensación de bolo bajo el apéndice sifoides. El apéndice sifoides es una parte cartilaginosa que está al final del esternón, aquí justamente debajo, como si muchas veces ahí se tiene un bolo que dice, bueno, esto no es del estómago porque es un poco más externo, ¿no? Esa sensación que nosotros llamamos el bolo o el shock de metabolismos, ¿no? Cuando somos incapaces de ordenar todos esos metabolismos, eso un día y otro día y otro día, produce ese bolo, esa sensación de opresión ahí en ese apéndice, como si algo que nos molesta, ¿no? Y que lógicamente no tiene ninguna significación física, que podemos hacer palpar y hacer radiografías y todas las pruebas complementarias que ustedes quieran, y en la mayoría de las veces pues no sale nada, ¿no? Pregunta si cuando tiene alguna infección tiene mucha fiebre. Cuando bebe algo, si tiene sensación de micción urgente al poco tiempo. Si ha engordado deprisa en los últimos tiempos. Si tiene artrosis. Tiene dolor en la región externa del hombro. Si tiene dolor a nivel del codo. Si tiene dolor en la parte dorsal de la mano o de la muñeca. Si ha notado falta de movilidad o dificultad en la muñeca, mano o codo, tanto en la extensión como en la retroversión. Si tiene hipertensión ocular. Todas estas preguntas que nos hemos hecho, las 4 o 5, pues estamos dando mención al recorrido en sí del meridiano de triple recalentador, que era este, que está pintado aquí amarillo, que venía por esta zona, venía por el codo, luego subía por los trapecios, daba vuelta al pabellón auricular por la parte de atrás y venía hasta la cola de la ceja. Entonces, cuando hay un atascamiento, digamos así, de este meridiano, atascamiento energético de este meridiano que no funciona bien, pues nos va a dar muchísimos problemas físicos a nivel de todo su recorrido, como hemos venido diciendo sobre otros muchos meridianos que hemos estudiado ya. Entonces, esto es un pequeño cuestionario que podemos hacernos para saber si exactamente tenemos esa capacidad psíquica, incluso esas cualidades físicas, para saber si nos funciona bien este meridiano santo, meridiano triple recalentador. Muchas de las preguntas, cuando hemos dicho si tiene sed o tiene como dolor de faringe, incluso si sudan mucho las axilas y con un olor muy característico, pues un meridiano normalmente no se atasca solo, sino que influye en otros, de tal manera que todos los meridianos están agrupados de 2 en 2 y dentro de la teoría de los 5 elementos, digamos, es como una estrella de 5 puntas, donde en la parte superior vendría corazón e intestino delgado, en la parte superior derecha, ustedes serían izquierda, vendría bazo, páncreas, estómago, en la parte inferior izquierda vendría pulmón e intestino grueso, en la parte derecha suya vendría riñón y vejiga, en la parte superior derecha ya por fin vendría hígado, vesícula biliar. Entonces, con esa estrella de 5 puntas y ordenados así los meridianos y su representación física en el cuerpo,
excepto pericardio y triple recargador, que al no tener representación orgánica quedan como fuera de esa rueda, controlando directamente a esos 5 pares de órganos con representación física, para que ustedes me entiendan. Entonces, esa rueda de carro pues necesita tener la misma fuerza o el mismo equilibrio en radio a radio, para que cuando va caminando, y a pesar de los baches que podemos ir teniendo, no se rompa ninguno de ellos, y así no se nos rompa exactamente pues la rueda en sí, ¿no? Pues el cuerpo funciona más o menos así, de tal manera que la energía se va pasando en el sentido de las agujas del reloj de una pareja de órganos a otro, y así sucesivamente, de tal manera que la energía de estómago y bazo páncreas va a pasar directamente a la energía de intestino grueso y pulmón. Esto después va a pasar a riñón y vejiga. De riñón y vejiga va a pasar directamente a hígado y a vesícula biliar. Y después esa de vesícula biliar e hígado va a pasar a corazón e intestino delgado. Y posteriormente esta a bazo, páncreas y estómago, que era lo que íbamos diciendo. De tal manera que también la significación que daban los antiguos, que hay una connotación hipocrática pues con los elementos que hay en la tierra, ¿no? Pues bazo, páncreas era condición tierra, pues pulmón, intestino grueso era metal, riñón, vejiga era agua, hígado, vesícula biliar era madera, y corazón, intestino delgado era característica fuego. De tal manera que las energías iban pasando, como digo, como las agujas del reloj. Y luego había unas dominancias, digamos así, que puestos esos 5 elementos, así como les decía, aquí estaba corazón, intestino delgado, aquí estaba bazo, páncreas, aquí estaba pulmón, intestino grueso, aquí estaba riñón, vejiga, y aquí hígado, vesícula biliar. De tal manera que la energía iba pasando de padre a hijo. Corazón iba a bazo, páncreas, de bazo, páncreas iba a pulmón, de pulmón iba a riñón, de riñón iba a hígado, e hígado alimentaba a corazón, dando eso. Entonces había una dominancia clara de abuelo a nieto, de tal manera que si este es el padre, este es el hijo, este es el nieto. Entonces había unas relaciones así directamente, saltándose un radio, un eslabón, digamos así, ¿no? De tal manera que las patologías, normalmente el cuerpo funciona así. O sea, estando sano, así funciona. Cuando está enfermo, hay una interacción de 3 en 3 generaciones. De tal manera que una patología de corazón, intestino delgado va a influir directamente en pulmón, intestino grueso. Y esta, a su vez, va a interaccionar directamente a hígado, vesícula biliar. Entonces ya es hora de empezar a preguntarnos cómo está funcionalmente y energéticamente vesícula biliar. Entonces, este órgano, el órgano, podemos decir, de la generosidad, su máxima actividad, recordamos, era de 11 a 1 de la noche. Es una hora para dormir. Entonces, vesícula aprovecha esta máxima actividad para regular toda la energía del cuerpo y todos los órganos, tanto positivos como negativos. Su meridiano, que empezaba en el ángulo más externo del ojo, venía así, iba exactamente por el centro, por la mitad del cuerpo, controlándolo absolutamente, y venía a terminar en el 4.º dedo del pie. Es un meridiano pues largo, su órgano vesícula biliar es relativamente pequeño, está ahí medio escondidito. Ya sabíamos las funciones físicas de esta vesícula biliar. Tenía como animal más representativo el tigre. El tigre, ya recordamos
que era un animal muy agresivo, muy ágil y sumamente fuerte, muy carnívoro, no comía ensaladas ni lechugas ni nada de esto, ¿no? Y que tenía una característica que era muy generoso, en el sentido de que era capaz de estar, si él había comido bien y estaba satisfecho, era capaz de jugar con un animal, pero si tenía hambre, pues era capaz de comerse este animal. También es cierto que otra característica que podemos imaginar, porque hayamos visto en algún reportaje, es que es un animal que está metido siempre dentro de la maleza, que no se le ve, pero él sí sabe perfectamente dónde está cada cosa, dónde están sus presas y cada cosa, ¿no? Sabe perfectamente qué disposición tiene todo. Tiene buen ojo, tiene buen oído, y de ahí podemos decir o sacar una pequeña conclusión cómo es recorrido este meridiano. Empezaba en este ángulo del ojo, venía hasta oído, subía hacia este parietal, bordeaba por encima de este recalentador, venía hasta esta cabeza y luego ya bajaba por el centro del cuerpo hasta terminar, como decíamos antes, en este cuarto dedo del pie. Entonces, con respecto a esa hora, bueno, podemos decir, antes de nada, que si este tigre, como tal, es completamente carnívoro, la vesícula biliar nuestra, que es al fin y al cabo la que más nos interesa, comiendo mucha carne, mucha proteína, nosotros decimos que se quema enseguida. Da muchísimos problemas y luego ya sabemos, ¿no?, que nos la suelen cortar, ¿no?, por los problemas que da. Entonces, a esta hora de máxima actividad, de 11 a 1 de la madrugada, es hora de dormir. Pero una persona, si durante el día no ha sido generosa, entonces pues no puede dormir. Y entonces vamos haciendo, cuando empezamos a dar vueltas en la cama, damos un vistazo rápido y retrógrado a todos los meridianos y órganos que les ha precedido en cuanto a su actividad. De tal manera que enseguida vamos a triple recalentador, ¿no?, que el horario era de 9 a 11, y la característica de él, que era, somos incapaces de olvidar las cosas, ¿no?, y por supuesto de perdonarlas. Después, cuando seguimos sin dormir, muchas veces ya viene la hora de pericardio, ya muchísimo más nerviosismo, y cuando ya tenemos todo el estreñimiento mental, digamos, todas las ideas, todas las actividades durante el día o de los días sucesivos que nos están dando vueltas en la cabeza, estamos ya más obsesionados, estamos pensando constantemente, estamos ya mucho más nerviosos y llegamos a tener incluso pues miedo, ¿no?, porque somos incapaces de ver eso claramente. Entonces, las ideas están constantemente bombardeando la cabeza, somos incapaces de echarlas fuera, y con ese insomnio por la noche, pues absolutamente todas las cosas nos parecen como más grandes, ¿no?, en el peor sentido. Bueno, esto más o menos en cuanto a las características de esta vesícula biliar. Entonces, ¿qué es lo que nos podemos preguntar con esas preguntas para autoanalizarnos a nosotros mismos? Nos podemos preguntar si tenemos dolor de cabeza en la cervical o dolor lateral. Entonces, vuelvo a repetir que empezaba en este punto, se llama Don Yayo, en este ángulo externo del ojo, bajaba hasta el lóbulo de la oreja prácticamente, ascendía hasta la sien aproximadamente, bordeaba todo el pabellón auricular por la parte más posterior y venía hasta justamente la parte más superior de la ceja y central, ¿no?, y luego ya bajaba por la parte más lateral de las cervicales y ya venía por la parte más anterior e interna de este hombro,
hasta casi bordeando esta axila, venía hasta este punto mo de vesícula biliar y ya iba bajando por la cadera, por la parte lateral de la pierna, por el tobillo y hasta este cuarto dedo. También nos podemos preguntar si tiene contracturas en los trapecios y en los hombros por ese recorrido de ese meridiano. Si tiene dolor en las articulaciones de los hombros y de las caderas. Vuelvo a decir, también por el recorrido de su meridiano. Si tiene dolor de ojos y de mejillas. Si tiene picor en la parte externa de la pierna. ¿Cuántas veces si vemos en el autobús que hay personas que no hacen más que rascarse esta parte lateral de la pierna, ¿no? Un picor que es incontrolable. Si sufre de lumbagos, si tiene ciática, casi siempre, ciáticas viene de la palabra nervio ciático, ¿no? Pero nosotros siempre vemos ese tipo de ciáticas, por supuesto que haciendo referencia a los meridianos que recorren ese dolor, o ese dolor si va por qué zona topográfica y qué recorrido correspondería a ese meridiano. De tal manera que frente a ese engatillamiento que suele empezar por las vértebras lumbares, casi siempre luego suele venir hasta la zona glútea y hay muchas irradiaciones del dolor que vienen por la parte posterior del muslo, pero también hay otras ciáticas que, no viniendo por la parte posterior, vienen por la parte lateral, bajando por este recorrido de vesícula biliar, de tal manera que incluso en la parte superior de este tobillo, de ese maléolo, aquí hay una zona como de anestesia, como si no sentimos, y de pronto transcurre otro dolor importante, inaguantable también, entre este cuarto y este quinto dedo.